Allí donde hay gente siempre hay diversión. Allí donde hay fiesta siempre está Coca-Cola. Para siempre Coca-Cola. For every woman without a man, on the heartbeat of love's mind. There's a man without a woman. These are the times to find. Woman without a man. Toda una vida. La vida, la familia, la tranquilidad. Qué buenas razones para hacerse un seguro. Yo le recomiendo Mapfre Vida. Mapfre Vida, seguro de vida. La televisión es la fuente de la eterna juventud, de nuestros recuerdos. Pueden pasar décadas, pero hay imágenes que se nos quedan tan grabadas que parece que las acabamos de ver hace unos segundos. Algo parecido le pasa a nuestro invitado de hoy, con una memoria tan solo comparable a su gran talento musical. Tiene una vida tan intensa que debería tener su propia serie de televisión. Estamos hablando del inigualable y queridísimo Caco Senante. Con él nos vamos a montar en ese tren de recuerdos televisivos y vamos a hacer paradas en lugares apasionantes. Uno de ellos, ya les adelanto, será 1995, cuando otro canario también presentaba en televisión una canción que hablaba de obsesiones y de amores, basado en una película que muchos de ustedes conocerán. Eso sí, vamos a tener la oportunidad de volverla a escuchar hoy en la maravillosa versión de Cristina Ramos, Benito Cabrera y Tomás Fariñas. Pues sí, pónganse cómodos porque vamos a vivir una experiencia única que aúna el presente y el pasado y lo haremos con nostalgia y con alegría. Bienvenidos, comienza Aquí la Tele. De las grandes ocasiones, una y mejor de los grandes perdedores. Hay un ganador de ser el mejor del equipo, el latido del corazón. Y los recuerdos al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Comenzamos nuestro paseo por los recuerdos a través de las imágenes en el año en el que nuestro ilustre invitado vino al mundo. En 1949, la leonesa Ángela Ruiz Robles inventaba el antecedente del libro electrónico, una especie de book a manivela, prehistórico pero muy apañado. Oh, tenía talud. En 1949 se compuso Clavelitos, un básico en tu repertorio si eres tuno o tuna, y no me refiero a los que tienen púas. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Y en el madrileño estadio de Chamartín, el Valencia ganaba la Copa del Rey, una competición que es un clásico de la retransmisión deportiva en la tele. Radio Nacional de España lanzaba el programa dramático Teatro Invisible, que estaría 20 años en antena. Y la lista de éxitos incluía temas como Madrecita, de Antonio Machín, Cosidito Madrileño, de Pepe Blanco y Mirando al Mar, de Jorge Sepúlveda. Qué románticos éramos en aquella época. Mirando al mar soñé. Ese año nacen Joaquín Sabina, que fue amigo de nuestro protagonista, como ya veremos, Pedro Almodóvar y Manuel Orantes, el primer tenista con el que empezamos a soñar en España y con el que comenzamos a disfrutar del tenis en televisión. 1, 2, 3, 4. En Barcelona se celebraba el 18º Salón de la Moda Española. Con algo menos de glamour, pero mucho más al alcance de todos los bolsillos, daba sus primeros pasos en Madrid Almacenes Arias, también conocidos algo más adelante como Saldos Arias, un pionero del llamado precio psicológico, eso que parece menos de lo que es porque acaba en 99.
Cuentan las crónicas que a las señoras pudientes les daba apuro que supieran que compraban en Almacenes Arias, donde podías encontrar una fantástica braga de seda a 3,90 pesetas y cretona para tapizar el sofá a solo 9 pesetas el metro. Damos un salto en el túnel del tiempo, desde la cuna de Caco hasta su revolucionaria juventud. En su llegada a un Madrid convulso el 1 de noviembre de 1975. Cenante llega a la capital para cantar en un pub y se aloja en un piso que tenían por aquel entonces los palmeros del grupo Taburiente. Caco no podía imaginar que pocos días después todo iba a cambiar en España, a partir de una noticia que se daría en la televisión y que cambiaría nuestras vidas para siempre. Señoras y señores espectadores, les rogamos disculpen esta interrupción. Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco ha muerto. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Vivíamos aquí cerca, ellos tenían un piso aquí cerca y yo vivía con ellos, y yo recuerdo me levanté temprano, puse la radio y escuché la noticia de que había fallecido Franco. Entonces cogí un cencerro que había allí, pero un pedazo de cencerro así, de vaca de eso, y me puse por toda la casa con el cencerro a despertarlo, y ellos lo recuerdan mucho. Luis siempre me lo recuerda cada vez que me ve, ¿no? Lo del cencerro fue divertido, pero el país no estaba para bromas. Sí, había un cierto temor. Por ejemplo, a mí en la presentación que hice yo aquí en Madrid en un teatro, yo dije que Fuerteventura era la isla más seca de toda Canarias, ¿no? Y de repente un día amaneció toda verde, porque es que se había plantado la Legión allí. Bueno, eso me costó una multa. Don Manuel Núñez en Cabo. Poco después la multa quedaría muy poca cosa, comparado con el hecho de que unos guardias civiles habían entrado en el Congreso. El golpe de Tejero lo vimos en la pequeña pantalla, porque ese día la tele estaba allí para capturar una historia que daría la vuelta al mundo. 23F, ¿dónde estabas tú? Yo estaba en Las Palmas. Y eso daba un respeto, ¿no? Y yo lo primero que hice fue llamar al cónsul de Cuba y a decirle si me podía acoger en el consulado, porque era uno de los sitios donde uno podía refugiarse. De los follones a los fogones hay un trecho a veces corto, y si no, atento. La bodeguita de Caco, en la calle Echegaray de Madrid, se convierte en un sitio de moda. También la gastronomía se cuela en televisión. Lo hace de la mano de Elena Santoja y su recordadísimo Con las manos en la masa. El gran papel de la película La muerte de Miquel. Todavía hoy escucho la sintonía y me entran ganas de comer. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Estamos en plenos años 80. Madrid junta el día con la noche. Javier Díaz Torre vivió el éxito culinario y social de la bodeguita de Caco desde primerísima fila. A mí los que más me llenaban eran los cubanos, Pablo y Silvio. Y de repente veías que empezaban a cantar a dúo Caco con Pablo, con Silvio, tal, y no, se te ponían los pelos de punta y se pegaban cantando a lo mejor 2 horas, 3 horas. Hoy la vi y recordé la historia de un pedazo de mi vida. Bueno, y después venía, pues yo qué sé, venía Serrat, o venía Miguel Ríos, o venía Luz Casal. Estuvo abierta 13 años y fue un éxito rotundo. Por allí pasó el todo Madrid, pero sin duda, si hubo alguien especial en aquella bodeguita, fue el autor de Sangre Española, que por aquel entonces vivía un éxito desmesurado, gracias a sus primeros videoclips y sus apariciones en los programas de tele más famosos de aquellos tiempos. Y que todos, confiésalo, grabamos en aquellas cintas de nuestros primeros VHS. Mercedes seguro que aún las conserva y hasta las baila. La bodeguita también era el centro neurálgico de visitas, de artistas, de la movida madrileña.
y uno de los más, con los que tú te relacionabas más, era Manolo Tena, que tuvo una carrera con muchos altibajos. Sí, Manolo tenía muchísimo talento. Manolo era muy especialito. Yo eché de la bodeguita, eché a Manolo, porque llegaba a veces en estados lamentables y yo le decía, Manolo, yo prefiero seguir siendo amigo tuyo, y para seguir siendo amigo tuyo te tienes que ir hoy de aquí porque no estás presentable. Y lo echaba, y él con el tiempo después, cuando estaba mejor, lo reconocía. Tus lazos son mi libertad. Músicos como Nacho Cano, actrices como Aitana Sánchez Gijón o periodistas como el televisivo Manuel Campo Vidal pasan por la bodeguita en aquellos años en los que España estaba cambiando la piel. La movida revolucionó Madrid y tuvo su cara y su cruz. Mueren genios sin saber de su magia. Se quedó mucha gente en el camino en esa movida madrileña, Sí, como Enrique Urquijo, Antonio Vega, Manolo Tena, Antonio Flores, sí. Fue un proceso de este tipo, como la movida, marcado por toda una serie de características. Se hace uso y abuso de una serie de cosas que la historia ha demostrado que pueden dejarte fuera del camino, ¿no? Nosotros solo éramos testigos a través de los populares programas musicales de la época. Voy cruzando el río, sabes que te quiero. Prácticamente toda la movida desfiló por la Edad de Oro, el magnífico programa de televisión que conducía Paloma Chamorro. La tele inmortalizó aquella época maravillosa. Caco vive intensamente esa etapa desde su doble condición de artista y hostelero y suma nuevos nombres a las viejas amistades. Algunos se quedan y otros se van, que ya lo decía Julio Iglesias. La vida sigue igual. ¿De qué personas, de qué artistas tienes mejores recuerdos y con quién conservas una relación todavía? Yo tengo relación con Pablo Milanés, sigo manteniendo relación, con Juan Echanove tengo relación, pero con Sabina, que tuve mucha relación en una época, ahora no la tengo. Claro, ¿qué pasó con esa relación que era tan estrecha, tú y Sabina? Yo la defino con tener diferentes conceptos de la amistad. Yo soy muy fiel en la amistad, muy leal. Sabina es capaz de decir un día, no, pues voy a cambiar de amigos y ahora me voy a dedicar a mis amigos de la literatura en vez de los amigos de la música. Yo esas cosas no las entiendo, pero bueno, respeto que haya gente que crea en eso, y mis amigos siguen siendo los mismos de cuando tenía 15 años. Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión para decirles que en Canarias existe el mojo pico. Otras veces la que se queda es una canción. Y por mucho que quieras, no hay manera de quitársela de encima. Y tienes que cantarla hasta en la farmacia de guardia, en la famosa serie de televisión de Antonio Mercero, no en la de la esquina. 18 discos en el mercado, pero todo el mundo te recuerda la rica salsa canaria, se llama mojo picón. Sí, ¿No sí. estás harto de esto ya? Sí, estoy muy harto, pero también muy agradecido. Uno tiene que ser agradecido en la vida. Pero hubo un tiempo, antes de la pandemia, en el que era normal cantar en teatros y festivales. Caco Senante nos representó en el de la OTI de 1985 con una canción hecha para enamorar, que está a punto de convertirse en un regalo, en nuestro regalo. Ahora no nos damos cuenta de su relevancia, pero el Festival de la Organización de Televisiones Iberoamericana, la OTI, fue una especie de Eurovisión latinoamericana, un certamen de primera magnitud que se celebró entre 1972 y el año 2000. Nuestro protagonista representó a Radio Televisión Española en 1985 con el bolero Esta forma de querer. La gala de aquel año se celebró en Sevilla y los presentadores fueron Paloma San Basilio y Emilio Aragón. Ganó México. Para nosotros el Festival de la OTI era mucho más que un espectáculo, era un gran acontecimiento al que nos asomábamos en directo desde nuestra sala de estar, en zapatillas o como nos diera la gana en ese momento, eso sí, sin mascarillas. Y te habíamos prometido un regalo. Con las manos rotas y después de 4 años sin tocar, el ladrón de boleros coge su guitarra solo para Aquí la Tele. Que comprendas que no soy como otra gente. Y cuenta bien
las horas que vas a pasar conmigo. Y olvídate de que por un momento hayamos sido amigos. Prepárate a renunciar por mí a más de un sueño, a ver que el mundo se nos queda hasta pequeño, a padecer por mis caprichos uno a uno. Con ella enamoró a su mujer y ahora nos conquista a nosotros también. Porque esta forma de querer no te la dará ninguno. No se muevan de ahí. Y además, si te hacen un regalo, cógelo. Si te lo vamos a dar en nada, en un poquito. Mira, ahí va una pista. Muy buenas, mi gente. Voy a ser claro y conciso. Que empiecen nuestros comerciales de toda la vida. O anuncios. Ay, pero qué ganas tenía de ver a mi público flamborito. Tanto como comerme uno de estos cuando era pequeño y escuchaba... Toma Flandanones, no pares, no pares. Toma Flandanones, qué bueno, Toma Flandanones, Danones, Danones. Flandanones, no pares, Flandanones. De huevo y de vainilla, tus flamboritos. No pares, no pares, no pares. ¿A quién no le gusta disfrutar del maravilloso sol y las preciosas playas que tenemos en las islas? Eso sí, tengan cuidado y no les pase lo mismo que al protagonista del siguiente anuncio. Un rayo de sol. ¿Vas a estar un buen rato al sol? Protégete con Delial, la protección ideal. Pues ya lo ven, Delial para una protección ideal. Y Gracita Morales, la mujer más divertida para vender escondite, aunque eso suponga hablar en indio. ¿Cómo lo oyes? Toda la noche soñando con indios. Siempre ser igual. Guerreros irse a fumar pipa, nosotras fregar cacharros, gran fiesta, luna llena. Y menos mal que tenía Scotch Brite. Veamos qué ocurría en Canarias en el año que nació nuestro invitado. En pleno verano de 1949 estallaba en la isla de La Palma el volcán San Juan, que se mantuvo en erupción durante un mes y medio. Cuentan los lugareños que el primero en darse cuenta fue un pastor al que la tierra literalmente se le abrió bajo los pies. Afortunadamente sobrevivió para contarlo. Más adelante veríamos aquel estallido desde nuestras casas, gracias a que pasaron por televisión las películas que se hicieron en su momento. Mientras en La Palma andaban ocupados con las idas y venidas del volcán, en Gran Canaria se fundaba la Unión Deportiva Las Palmas y Heliodoro Rodríguez López, el del estadio, era elegido presidente del Club Deportivo Tenerife. ¡Qué grandes momentos deportivos nos han dado los dos equipos en la tele! Cuando había partido, nuestras casas se llenaban de amigos y familia. Recuerdo que mi madre compraba chocho, manises y cerveza y todos veíamos el fútbol en la tele nueva. Sin embargo, la noticia que mejor describe la situación de penuria que viven las islas se publica en Venezuela. Apresados 160 inmigrantes ilegales canarios. Pero allá donde voy, me llaman el extranjero. La Elvira, que así se llamaba la embarcación de esta historia, el Telémaco, de trágico recuerdo, y otros barcos protagonizan las 88 expediciones de inmigrantes que salen de Canarias de forma clandestina entre finales de los años 40 y principios de los años 50. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo. Las imágenes de aquellos emigrantes canarios que imagino en mi cabeza son exactamente las mismas escenas de desesperación que aparecen ahora en las televisiones de todo el mundo. Los canarios de la Elvira hoy habrían sido portada del Telenoticias. Cuántos corazones rotos y cuánta nostalgia.
Pero que no decaiga, que al año del nacimiento de Caco Senante se abría la primera fábrica de Intercasa, la del ketchup. Fue en el barrio de Guanarteme, de Las Palmas de Gran Canaria, muy cerquita de donde hoy mandan los surferos y las surferas, que hasta en eso hemos avanzado. Las mejores imágenes de surf, por cierto, se ven desde casa, en la tele y sin mojarse. En Santa Cruz de Tenerife se celebraba la primera exposición filatélica de Canarias, para que luego digan que los canarios no pegamos ni sello. Y Pascual Calabuch, con solo 25 años, daba sus primeros pasos para convertirse en un imprescindible del periodismo deportivo. Hace apenas un año, el mundo del deporte de las islas lloraba el fallecimiento de una figura legendaria. Fue uno de los pioneros de televisión española en Canarias, una de las primeras caras que se harían famosas en las islas a través de la pequeña pantalla. Nace el compositor Sindo Saavedra, autor del himno del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Ponte tu mejor disfraz, entra en el carnaval, es para ti, venga ya. Y de esa delicia que invita a enamorarse de la Isla Redonda. Enamórate de mí, soy tierra de mar y fuego. En aquellos tiempos sucedían cosas que hoy nos parecerían estrafalarias, como el hecho de que durante la Semana Santa, en el cine, solo se proyectaran películas piadosas. El abuelo materno de Caco era el dueño del Cine Candelaria, una persona admirada y muy querida, y al que le unía una relación muy especial que estás a punto de descubrir. Cuando las luces del cine se apagan, empieza la magia. ¿Qué recuerdos te trae esta foto? El Cine Candelaria. Pues mi infancia, mis abuelos vivían en Candelaria y mi abuelo tenía un cine y yo cuando vi Cinema Paradise lloré como un loco porque asociaba todo aquello a mi vivencia con mi abuelo y con el cine, ¿no? Y entonces aprendí a amar el cine ahí y era curioso porque yo, por ejemplo, Marcelino Pan y Vino lo vi 7 veces porque era el tipo de películas que ponían en Semana Santa. Y como yo pasaba la Semana Santa con mis abuelos, iba todos los días al cine y encima invitaba a los que jugaban al fútbol conmigo por la mañana, a mi equipo, los que jugaban en mi equipo entraban gratis al cine, entonces me veía las películas 7 veces. O sea que eres el más chachi de Candelaria. Hombre, tenía las mejores cartas para jugar, ¿no? Dejamos un instante la Canarias en blanco y negro y nos plantamos en el siglo XXI, Madrid. Caco Senante nos abre las puertas de su casa, donde atesora premios y recuerdos que son testimonio de una vida profesional y personal muy intensa y que hemos seguido a través de incontables momentos televisivos. Mejor que en casa, imposible. Entre otros tesoros, Caco nos muestra un poema autógrafo de Agustín Millares, el poeta que, junto a sus hermanos Manolo y José María, impulsó uno de los escasos destellos culturales del erial que fueron los años 40 y 50 en Canarias. El primer número de Planas de Poesía salió de imprenta en 1949, casualmente el año del nacimiento de nuestro protagonista. El poema Yo poeta declaro de Agustín Millares, que Caco Senante convirtió en canción y que han cantado grupos como Taburiente o Los Sabandeños en televisiones de todo el mundo, es todo un himno en la Canarias de la Transición, una época extraordinaria que ponía fin a 40 años de dictadura, pero que no iba a transcurrir sin dolor. El 22 de septiembre del 76 matan los policías a un joven estudiante de 21 años que se llamaba Bartolomé García Lorenzo, porque lo confunden con el rubio. Con el rubio, sí. Que había secuestrado al industrial Eufemiano Fuentes. Tú viviste ese momento tan oscuro, digamos, en Canarias. Y de una manera intensa. Piensa que yo empiezo como profesional en la música en el 75. Cuando sucede eso, pues participo en todas las manifestaciones que hubo, en las reuniones que hubo. El comportamiento de la policía, que entonces fue totalmente inadecuado, y bueno, acabar con la vida de un chico por confundirlo con otro me parece tan absurdo, que son cosas que te marcan. La censura era muy fuerte, pero sí que tuvo mucha trascendencia en la calle, sobre todo en el ámbito universitario. Muchos jóvenes se manifestaron
por lo que había pasado y lógicamente eran reprimidos por la policía, ¿no? Era frustrante en aquella época no poder informar de todo lo que estaba ocurriendo a tu alrededor. Los jefes de las emisoras ya estaban aleccionados para saber lo que se podía radiar o no. No todo era tan triste, también había momentos para el entretenimiento a través de la radio y la televisión. De las radios que se denominaban muchas de capilla, acababan en ojiva, y el vecino afortunado que tenía una radio, porque tenía posibles, pues la ponía, cuando España jugaba un partido internacional, pues la ponía en la ventana para que los vecinos del edificio pudieran escuchar los goles de Sarra, por ejemplo, ¿no? Y por la tele más o menos lo mismo, sobre todo los culebrones, los seriales y todo ese tipo de cosas, pues alrededor del televisor del vecino afortunado se reunían, bueno, pues mucha gente del edificio, ¿no? Contra la muerte, la música. La transición fue una época de efervescencia, en la que la música militante, la canción protesta y los cantautores tuvieron un papel principal, tanto dentro como fuera de la pequeña pantalla. Se organizaban conciertos que entonces se llamaban recitales y los jóvenes vestían camisetas del Che. Ojalá que las sogas no te toquen el cuerpo cuando caiga. No era difícil que acabaran como el Rosario de la Aurora o que nunca llegaran a celebrarse. Ocurrió así en febrero de 1976. La policía prohíbe un concierto del televisivo cantautor Luis Llach en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. Senante forma parte del cartel. Cuando íbamos a hacerlo, lo mismo, apareció la policía, actuaba Luis Llach con nosotros, y actuaban los sabandeños, Luis Llach, y prohibieron el concierto. Entonces al día siguiente se organizó, pedimos permiso en la universidad y se iba a organizar en la universidad, y cuando estábamos en la universidad lo mismo, apareció la policía, se querían llevar detenido a Luis Llach, y lo que decían era ¿por qué? Si no había hecho nada. Y me acuerdo que al final lo expulsaron de la isla, cosa que no se podía hacer, porque era expulsar de territorio nacional a territorio nacional a alguien, era un tanto absurdo, eran esas cosas que pasaban en la transición. Pasaban estas y otras cosas mucho peores, como acabar detenido e interrogado. Engañamos a la policía diciéndole que íbamos a ir a comer a un sitio, fuimos a otro, y cuando llegamos al final al aeropuerto nos detuvieron a todos, ¿no? Y a Luis ya lo metieron en el avión directamente, a mí me tuvieron ahí en un cuartito interrogándome, pero todas esas cosas pasaban después factura de alguna manera. No todo era política y música en los años 70 en Canarias, aunque casi. La década comienza en el archipiélago con la explosión del volcán Teneguía en La Palma, que vimos asombrados en televisión, imágenes que se quedarán para siempre en nuestras retinas de la memoria. En el 73 se publica Mararía, la genial novela del tinerfeño Rafael Arozarena, que en los 90 llevaría al cine el director canario Antonio José Betancor, con la música del cantautor canario Pedro Guerra. Nada se podía comparar a esa mujer. Mararía, María. No podemos dejar la década sin destacar la creación en 1975 del Instituto de Astrofísica de Canarias en La Laguna, con observatorios en el Teide y en el Roque de los Muchachos. Imágenes de estas instalaciones han dado la vuelta al mundo varias veces, gracias a la televisión, y esto, señoras y señores, es un orgullo. El mismo orgullo con el que Caco habla de sus orígenes en su Canarias querida. Caco, hemos hablado de gente extraordinaria, de personas extraordinarias en esta entrevista, pero yo creo que la más extraordinaria de todas es esta. Confírmamelo. Ella es una de las personas extraordinarias que ha pasado por mi vida. ¿Tu madre? Mi madre, sí. Mi amor a la cocina viene por mi madre, que era una gran cocinera. El día que me quiera, la rosa que engalana
se vestirá de fiesta con su mejor color, y locas las fontanas me contarán tu amor. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por... ¡Qué broma! Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Esto todavía no ha terminado. ¡El que ve de Zorino! Tenemos muchas cosas de las que hablar con Caco, muchas historias de la tele que recordar, y por si fuera poco, tenemos a Cristina Ramos y a Benito Cabrera esperando para darles una sorpresa musical con sabor canario que se les va a cambar la peluca. ¡Te odio! ¡Eres una peluquera, maldita! Sí, disfrutando en la cárcel, pero ahora estoy libre. ¡Maldita peluquera! Y sí, es una pista. Ya saben a qué canción me refiero. De niño bailaba canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaba los modos. De niño soñaba olores profundos. Qué emocionante está siendo nuestro programa de hoy, ¿verdad? Esto me lo digo yo para reafirmarme a mí mismo. Pues no se pierdan nuestro siguiente corte publicitario, porque viajar al pasado en imágenes no tiene precio. Cuánta razón tienes, querido amigo, como las míticas frases que también nos transportan a ese momento en que la tele era en blanco y negro. Por ejemplo, si yo les digo, a mí Plin, yo duermo en... Picolín te dio peso y ganó comodidad. Picolín muelle espuma, poco peso y elasticidad. Climatizado. Haga frío o calor, usted dirá, ¿a mí, Plin? ¿Yo duermo en Picolín? Picolín. Y al igual que Picolín, llueva o haga un radiante sol, un té Ornimans siempre es lo mejor. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Manzanilla Ornimans, cuando el cuerpo te pide sol. Si el cuerpo te pide sol, dáselo. Y si te pide un vaso de leche, pues ponte a cantar y bailar como las vacas de Asturiana y a ver si te lo dan. Soy una vaca muy bella, mi leche viene en botella, rica, pura, buena y sana, nuestra leche asturiana, torotolón, tiene un sabor que abre tierra y otro que fácil despega, se mantiene inalterable y en envase reciclable, torotolón, que son los... Si Caco Senante, nuestro invitado, vivió con intensidad los años 70 dentro y fuera de nuestro archipiélago, los años 60, extraordinarios por tantos motivos, suponen para Canarias un revolcón de los que hacen época. Aún estábamos embobados con Bonanza, la primera serie de televisión que soy capaz de recordar, cuando asistimos a nuestro primer boom turístico y ya nada vuelve a ser igual. Bikini es la palabra clave de la nueva modernidad isleña. Y eso a pesar de que ya fue tendencia en la prehistoria, como nos contarían en esta película. Que tanto y tanto busqué y al fin tendré. No fue la primera producción de Ringo Rango que se rodaba en Canarias. Una década antes habíamos tenido a Gregory Peck paseando por las canteras entre toma y toma de Moby Dick. Otro hito de este nuevo archipiélago tan chic es la visita a Tenerife de los Beatles en 1963. Vinieron todos salvo Lennon, que acababa de ser papá. El grupo de Liverpool aún no era el fenómeno estratosférico que fue después, pero ya aparecía en las televisiones de todo el mundo y estaba a punto de conseguir que Love Me Do se convirtiera en número 1. Love me do, oh, love me do, love me do, you know I... ¡Qué momentazo con los Beatles por Tenerife! Momentazo también, pero de los otros, el de Paul, que casi se ahoga durante una de sus vacaciones tinerfeñas. Menos mal que no ocurrió, porque si miras la lista de las canciones que Paul aún no había compuesto, se te cae el alma a los pies. No existiría Let It Be, que compondría después con Lennon, entre otros signos eternos que forman parte de nuestro ADN cultural. Let it be, let it be.
let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Tienes razón cuando apuntas que Canarias recibía turistas desde mucho antes. Agatha Christie, por ejemplo, fue una ilustre visitante en las primeras décadas del siglo XX. Pero tienes que aceptar que la revoltura que nos trajeron los 60 fue de tal calibre que de repente las islas pasaron de blanco y negro al color. Entre 1964 y 1971 la televisión en Canarias es autónoma, y no porque con el tiempo llegáramos a ser una autonomía, sino porque no había medios técnicos para conectar con Madrid. Los programas que el resto del país veía sobre la marcha a nosotros nos llegaban un día después por avión. Por fin, en 1971, el satélite Intelsat IV hace el milagro de la conexión en directo con la programación nacional y dejamos de ver las noticias 24 horas después que el resto de España. Hay que ver las cosas que nos ocurrían a nosotros en las islas. Los telediarios se traían a través del avión. Por ejemplo, el telediario de esta noche lo traían en el avión y lo emitían mañana. Aquí se veía el telediario al día siguiente. En las islas menores, las mal llamadas islas menores, pues la única manera de tener presencia en televisión era el reportero que grababa una imagen y el corresponsal que por teléfono hacía una crónica y se tapaba con esto. O sea, se vivieron momentos muy determinados. ¿Qué ocurre? A partir del año 71 pues, se pone en marcha el satélite. Y entonces viene a inaugurar el satélite a Canarias. Sánchez Bella era el ministro de Información y Turismo y Adolfo Suárez González era el director general de la Radio Televisión Española, el que luego fue presidente del gobierno. En 1968, Maciel ganó el Festival de Eurovisión en representación de Radio Televisión Española. Ahora no nos lo parece, pero entonces ganar Eurovisión era el colmo del éxito patrio. Durante días, semanas, meses y años el triunfo de Maciel con el La 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 y su vestidito de margaritas estampadas en el concurso de las televisiones europeas fue tema de conversación y orgullo. Todos queríamos ser Maciel. Bueno, un servidor no tanto. Quizás nuestra presentadora Mercedes, aunque todavía, eso sí, no había nacido. Lo digo porque no vaya a ser que me risque por una ladera. Ya queda muy poquito para disfrutar de nuestra sorpresa del programa de hoy. Cristina Ramos, Benito Cabrera y Tomás Fariña. Pon el oído. ¿Te suena? Cariño y ternura, colonias y besos. Te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. Queridos y queridas, dejo que descansen de mí un ratito y los mando con David a esos espacios publicitarios que aquí, en esta tele, sí se ven. Pero ¿cómo se lo van a perder? Si es como abrir el baúl de los recuerdos. Y si no, fíjense en el próximo anuncio de Bimbo. Y recuerden con qué poquito éramos felices. Tu vida es personal e intransferible y nadie la podrá vivir por ti. Tú eres totalmente irrepetible. Decide tu manera de vivir. Bimbo está ahí. Hay un Bimbo recién hecho para ti. Ay, un Bimbo siempre hecho para ti. Yo me los tomaba de 2 en 2 para merendar. Y eso sí, con mantequilla y azúcar, súper ricos. Y de 2 en 2 también se los tomaba José Luis López Vázquez en los años 70, los whiskies. Hasta que había doble, claro. ¿Un whisky? W. Tenemos el mismo gusto. Tenemos el mismo... Yo lo tomo siempre en casa. Y aquí, el W. ¿El W? ¿Con 2 cubitos? ¿Con 2 cubitos? Y de W nos vamos a conocer qué era bollicao para los chicos de los años 90. Para mí, una fantasía. ¡Que te como, bollicao! ¿Qué es para ti bollicao? El bollicao es un combinado de bolli y cao. En mi clase hay un bollicao que está con un cacao. Esto es un bollicao, ¿no? Cuando estás amargado, lo mejor es un bollicao. El bollicao me comería hasta los cromos. Que te como, bollicao. Se me hace publicidad. Lo que haga falta para un bollicao. Lo bueno es bollicao. Nuestro paseo a través de la historia de la tele, pidiéndole prestado a nuestro invitado Caco Senante retales de su memoria, continúa a través de la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a dar
Caco Senante vino al mundo en 1949. La discográfica RCA Records ponía en el mercado los primeros discos de vinilo de 45 revoluciones por minuto, lo cual, teniendo en cuenta la posterior trayectoria de nuestro personaje, fue casi una premonición. Para redondear el rizo musical ese año, mira por dónde también nacía Bruce Springsteen, de Boss, y lo hizo, como sabemos todos muy bien, in the USA. De los conciertos del Boss hemos disfrutado incontables veces en la tele. Todavía tengo grabado en la retina un reportaje buenísimo que se llamó Bruce Springsteen, la leyenda del rock. Mientras los discos sencillos eran novedad en las tiendas de música y en los estudios de radio, Bruce tomaba sus primeros biberones en una New Jersey natal. Y una jovencita llamada Elizabeth Taylor debutaba como protagonista en el mundo del cine. Fue la Amy March de la versión rodada por la Metro ese año y en la que, por cierto, Jen Leigh hacía de Meg, la hermana mayor, mucho antes de rodar la inquietante escena de la ducha en Psicosis. Yo la vi por primera vez en la tele de mi madre. Me afectó tanto que estuve mucho tiempo sin poderme dar una ducha con la cortina cerrada. Época dorada para el cine y una década fundamental para la televisión, ya que daba sus primeros pasos. Se convierte en una bandera tecnológica para los países más avanzados que comienzan a desarrollar sus sistemas de televisiones públicas y privadas. La primera cadena se pondría en marcha en la ciudad de los rascacielos. El New Look de Christian Dior revolucionaba las pasarelas mundiales y las traspasaba hasta nuestros hogares, desde donde asistíamos, no sin cierto asombro, a una revolución en el mundo textil, a la que la mayoría éramos ajenos. No estaban los tiempos para grandes gastos en modelitos. Se colocaba la primera piedra de la sede de la ONU en Nueva York y se inventaba el cinturón de seguridad que con el tiempo salvaría tantas vidas en la carretera. La seguridad vial tuvo un pionero indiscutible en la tele de nuestro país. Se llamaba Paco Costas y en los 70 se hizo muy popular con el impactante programa La Segunda Oportunidad. Desde entonces, la televisión se convirtió en un fiel aliado de las campañas de tráfico. Reflexione y piense que usted nunca va a tener esta segunda oportunidad. Saber andar no basta. Enséñele a circular. Segunda campaña nacional de seguridad del peatón. Dos gardenias para ti. Dos gardenias, un bolero con poderes mágicos para humedecernos las pupilas. Empezaba a sonar por el mundo. Te adoro. Es una canción tan conmovedora. Mi madre la recordaba con muchísima emoción. Antonio Machín. Una actuación de Antonio Machín que vio en la tele en un programa que se llamaba Esta noche como. Siempre me contaba que aquella vez se metió tanto en situación que sintió que las dos gardenias eran para ella. Que tendrán todo el calor. Y como Machín era cubano, para Cuba me voy, hermano. Oye, ¿tú has visto a José? ¿A José no? ¿Por qué? Mira, cuando te pongas este negro prieto lo voy a encender, ¿oíste? En 1949, en la perla del Caribe, faltaba tan solo una década para que unos jóvenes barbudos dieran la vuelta a la historia y se nos colaran en casa a través de nuestros televisores. La Cuba revolucionaria, la Cuba de Fidel y del Che, tienen un papel protagonista en la vida de nuestro invitado. Para Caco, Cuba fue una pasión. A ti la revolución te robó el corazón, ¿no? Sí, me pareció emocionante. Me pareció emocionante no solo el hecho de la revolución, sino lo que conllevaba, ¿no? Y cómo de repente me di cuenta cómo un pueblo la seguía. Estamos hablando de aquella época, ¿no? Después de la vida todo ha cambiado y hay un montón de cosas que tenían sentido antes que ahora no lo tienen. Pero entonces sí lo tenían, aunque no para todo el mundo. Curiosamente, Caco Senante tendría las primeras noticias sobre Cuba en Estados Unidos, donde el cantante canario trabajaba como profesor de español en una universidad. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. En
En esta película tienen un papel muy destacado un tal Silvio y un tal Pablo, que se convertían en habituales de la pequeña pantalla con sus conciertos, ya que en Caco, como se ha visto, ya conocía de antes. Se ha perdido esta bella locura. La cubanidad de Caco Senante llega a tal extremo que levanta sospechas. Sabina me contaba una cosa, dice que él cuando me conoció, entre varios hablaban de que yo era un agente cubano infiltrado aquí, que yo trabajaba para la seguridad cubana, me decía, ¿no? Porque yo estaba todo el día con los cubanos. Y el amor, siempre el amor. ¿Hubo flechazo en aquel primer viaje? ¿Compuso Caco una canción a una mujer como hizo Pau con la famosa y televisiva Flaca? En la vida conocí mujer igual a la Flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata. Sí, pero no era cubana. Fue en Cuba, pero no era cubana. En ese campamento yo tuve un flirteo, un romance con una chica italiana y le escribí una canción que años después la presentamos al Festival de Benidorm. Una canción, no cantándola yo, cantándola otro cantante, pero yo iba como compositor y la canción se llama Serena, que yo nunca la he grabado, pero bueno, la canción existe. Por un beso de la Flaca. Pero aquella chica italiana jamás llegaría a saber que aquel canario tan alto le había escrito una canción. Allí donde estés, que sepas, Serena, que esto iba por ti. Serena, que eres arena, que en primavera, serena. Dejamos Cuba y los frijoles con arroz que tanto gustan a nuestro protagonista y seguimos con nuestra vuelta al mundo a través de la tele. El año en el que Caco dio sus primeros conciertos en La Habana de la mano del autor de Yolanda, el grupo de rock Pink Floyd publicaba su disco Animal. George Lucas marca un hito interplanetario en 1977 con la primera entrega de La Guerra de las Galaxias. Y a nuestra sala de estar, donde ya reina de manera incontestable Doña Televisión, acude puntual cada semana Kunta Kinte, protagonista de Raíces, tal vez una de las primeras series que nos atraparon. En las calles de nuestros barrios no había un alma hasta que no se acabara la serie. ¿Recuerdas qué tiempos aquellos? También vivimos a través de la pequeña pantalla en esos años, concretamente el 16 de agosto de 1977, un hecho inolvidable. El mundo llora la muerte del rey del rock. El funeral de Elvis Presley, un día después, sorprendía con una caravana de 14 Cadillacs blancos en un cortejo fúnebre que fue desde Graceland hasta el cementerio, acompañado por más de 100.000 fans. Millones de personas verían este instante, impactados y emocionados, a través de las televisiones en sus hogares. Antes de dejar nuestra sección de internacional, damos una última mirada a la perla del Caribe para sacar a relucir a una extraña pareja. Porque ¿quién le iba a decir a Caco que 19 años más tarde de su primer encuentro, el comandante iba a revolucionar su isla natal, Tenerife? Con un momentazo que pasaría a la historia de las anécdotas televisivas. Bien podría pasar por una peli protagonizada por Jack Lemmon y Walter Matthau. ¿De veras? Todos los periódicos publicarán lo mismo sobre la ejecución. ¿Todo ese mar que queda entre las islas de ustedes? Debería serlo, pero todavía no hemos conseguido que sea nuestro. Estamos intentando que sea... Sí, porque al no ser Estado, las aguas internas de las islas son aguas internacionales. ¿Pero no son españolas? Sí, no. Son internacionales y estamos intentando en estos momentos, por ejemplo, Marruecos. Todas esas aguas que están entre islas. Son internacionales. Pesca el que quiera. Pesca el que quiera. De hecho, el problema que tenemos es que muchos japoneses vienen a pescar entre las islas y nosotros no podemos... ¿Los japoneses vienen a pescar aquí? Sí, sí. Este diálogo picó nuestra curiosidad y quisimos saber más. Así que allá que nos fuimos a preguntar directamente a uno de sus protagonistas. ¿Y usted cuando lo vio en televisión, porque es muy cómica esa conversación, qué pensó? Bueno, que efectivamente que no es fácil contestar a una cosa como esta y que difícilmente se entiende cómo es posible que en este archipiélago
que es español, se pase, para ir de una isla a otra, se pase por aguas internacionales. Esto no lo entiende nadie y, por supuesto, personas políticos con una gran visión, como han tenido Fidel Castro. No estoy de acuerdo con él en sus teorías y su filosofía de la vida, pero tengo que reconocer que era un hombre muy capaz, un hombre muy inquieto y muy preocupado de todos los temas. Y en este tema concretamente coincidía conmigo. Él no lo entendía que esto pudiera ocurrir en un territorio español. ¿A dónde vas? Que estés mejor que aquí. Y no queda nada para la sorpresa que te prometimos. Escucha un adelanto y en muy poquito la canción entera. ¿Qué? ¿A qué viajas en el tiempo? Le dijo, acabo de verte, sé que nací para casarme contigo. Estimados viajeros y viajeras, hagamos la última parada del viaje alrededor de todo esto tan interesante que estamos conociendo de la tele. Y aquí van los anuncios. La última, pero de esta semana, Roberto, que aún nos queda viaje para largo. Y ahora comenzamos con 3 ases del balón y una adivinanza. Atención, sus grumitos son lo mejor. En biberón o en vaso lo habrás tomado. Y su canción no tiene parangón. Soy aquele negrito de la África tropical que cultiva no cantaba la canção de Pelagal. Y como verán ustedes, yo voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Colacao, el alimento de los colacao. Es el colacao. Si es que su olor es único e inconfundible, tanto como la bebida del siguiente anuncio para cualquier evento. Si no hay casera, nos vamos. Aquí siempre se toma la casera y la hay en todas las neveras. A diario y en fiestas de guardar es la bebida natural. Si no hay casera, nos vamos. Me ponen otra cosa y nos largamos. Nos gusta tanto que no cambiamos. Si no hay casera, nos vamos. Madre mía, una cosa es irse y otra salir volando. A esa mujer le van a doler hasta las pestañas. No le va a quedar otra que seguir los consejos de Joaquín Prat, el calmante vitaminado que en los 60 lo curaba todo. Pero hombre, ¿qué le pasa? ¿Dolores de cabeza? ¿Musculares? ¿Síntomas de resfriado? ¿Malestar general? No se preocupe. Basta una tableta de calmante vitaminado, micronizado, de fácil asimilación. Calmante vitaminado con vitamina B1, su bienestar. Hablando de guitarras, vámonos a donde Caco guarda la suya, a su mágico e inigualable rincón. Un lugar donde la música es protagonista. Y con ella, los recuerdos de su vida resuenan a máximo volumen. Qué maravilla, Caco, todos tus vinilos. Esto es un sitio lleno de magia. Sí, yo he sido coleccionista de discos, pero lógicamente tengo los míos y estos son mis primeros 8 discos. Pues en este lugar tan lleno de magia con todos tus vinilos, tu música, tus libros, tenemos que hablar de la banda sonora de tu vida. ¿Qué 3 canciones te han marcado a ti? Bueno, hay una canción que en la etapa que yo estoy en Estados Unidos, que era, yo estuve en 73 y 74, fue una canción que salió, que era de Carole King, You've Got a Friend. You've Got a Friend. Que a mí me parece un modelo de canción, ¿no? Y esa canción me marcó mucho. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Grita mi nombre y donde quiera que estés, vendré corriendo. Carole King supo conquistar a Caco cantándole a la amistad, un sentimiento compartido que refleja lo importante que es para el canario ser buen amigo. Después, Para vivir, de Pablo Milanés, que es de una belleza extraordinaria. No se puede volcar más belleza en una canción, en un texto, en una armonía, que lo que hizo Pablo en Para vivir. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien.
un salto a su adorada Cuba y a la canción de autor para abrazar el desamor con la sensibilidad de la voz y los dedos al piano de su amigo Pablo Milanés. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Y después, pues hay una canción mía que está en este disco, que se llama Una gaviota en Madrid, que yo la considero una de mis mejores canciones, uno de mis mejores aciertos. Se te adivina al caminar con ademanes de cansado. Con el mar en el corazón y la esperanza de volver, Caco muestra una vez más su gran amor hacia las islas, su verdadero pequeño pero gran rincón en el mundo, vaya donde vaya. Caco, con quien hemos compartido un pedacito de nuestra historia a través de la televisión y de sus recuerdos, acaricia la guitarra como quien se reencuentra con una vieja amiga, de esas que acaban las frases que tú empiezas. Porque la música es su vida, y su vida siempre ha sido música. Una canción que se desarrolla entre Canarias, su tierra natal, y Cuba, el país del que se enamoró perdidamente. El mundo necesita soñadores como Caco, que si bien no es el autor del Marido de la peluquera, ese honor le corresponde a Pedro Guerra. Sabe que el tema no desentonaría entre su repertorio, con esa llamada a los sueños y abrazar el amor. La música suena y nosotros, delante del televisor, nos movemos al compás de la melodía que alimenta nuestra memoria. De niño bailaba canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaba los modos. De niño soñaba olores profundos, la mezcla de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte, ya sé que nací para casarme contigo. Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella. Le dijo que si nos casamos, Antoine, y bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos. Te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. Si el amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo nunca más. Mejor buenos recuerdos que un pasado perdido. Por eso un buen día Matilde acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso, que no caiga el olvido. Te estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo. Y abrázame
bailar conmigo.